El A-10 permanecía solo en la pista, acumulando polvo mientras los elegantes aviones acaparaban toda la atención. Dentro del centro de mando, su piloto permanecía invisible como siempre. Cuando llegó la llamada desesperada desde el frente, el coronel apenas levantó la vista de su pantalla. «Solo necesitamos un avión», se encogió de hombros, sin reconocer su presencia. Pero en el combate no importan rangos ni política. Minutos después, cuando un avión no autorizado rugió sobre sus cabezas y convirtió la derrota segura en un silencio atónito, todos tenían una sola pregunta. ¿Quién pilotaba ese avión supuestamente en tierra? ¿Y por qué el coronel de repente no tenía nada que decir? ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si te gustan las historias militares donde héroes subestimados demuestran su valía de la manera más dramática posible, considera suscribirte para recibir más narrativas cautivadoras que celebran a los olvidados entre nosotros. El amanecer en la base de operaciones avanzada. Arcturus pintó el A-10 Thunderbolt II en tonos ámbar y dorado. La mayor Zephyr SF Blackwood recorrió con la mano la cabina de titanio tipo bañera del avión. La característica que le había salvado la vida 2 veces antes. A las 5:30, era la única persona en la pista de vuelo. A medio kilómetro de distancia, el personal de tierra abarrotaba los aviones más elegantes y nuevos. «Buenos días, querida», murmuró, comprobando el enorme cañón GAU-8 Evenge. Otro día siendo ignorada. Completó su inspección con la eficiencia de la práctica, notando un pequeño problema hidráulico que arreglaría ella misma más tarde. Los equipos de mantenimiento tenían sus prioridades, y su A-10 no estaba entre ellas. No lo había sido en años, desde que el coronel Westmoreland tomó el mando y dejó muy clara su preferencia por los aviones rápidos. Se sacó una fotografía desgastada del bolsillo de su traje de vuelo. Su padre, de pie, orgulloso junto a la caja de herramientas de su mecánico, sonriendo bajo el ala de un avión. Le había enseñado que las máquinas más fiables a menudo eran las menos apreciadas. «No se trata de ser bonita», solía decir. «Se trata de volver a casa». La sesión informativa matutina abarrotaba la tienda de mando. El coronel Tajert Westmoreland, siempre insatisfecho con cualquier vuelo a una velocidad inferior a la Mach 1, describió la operación del día con una eficiencia impecable. Mapas y pantallas tácticas mostraban una región montañosa atravesada por un estrecho valle. «Extracción de 3 recursos de inteligencia del sector 7», dijo, con punteros láser circulando sobre una formación de crestas. «Entrada y salida sencillas. El clima favorece a los rápidos. El teniente Atlee liderará el paquete de ataque Alfa con F-16 como cobertura». Se estudió el mapa del terreno atentamente. La cresta era estrecha, un valle estrecho con múltiples posiciones defensivas. Perfecta para una emboscada, perfecta para apoyo aéreo cercano, perfecta para un A-10. «Señor», comenzó, «la aproximación a través de ese valle se beneficiaría de un apoyo a menor altitud. Esas líneas de crestas crean escondites naturales para avanzar». Westmoreland continuó sin siquiera reconocerla. «Teniente, se acercará desde el sureste, haciendo una pasada para despejar cualquier hostil antes de la extracción». La teniente Switchback captó la mirada de C desde el otro lado de la tienda y se encogió de hombros casi imperceptiblemente. Ambas sabían lo que Westmoreland se perdía, pero Rank tenía privilegios, incluido el de equivocarse. Tras la sesión informativa, Switchback se puso a su lado. «Nunca escucha, ¿verdad? Lo haría si tuvieras F-35 nuevos y relucientes con los que jugar», respondió C, manteniendo la voz neutral. «El Bartók no es precisamente el ejemplo perfecto de la guerra moderna». «Quizás no, pero prefiero tu cañón a una bomba inteligente cualquier día cuando se trata de apoyo cercano». Switchback miró por encima del hombro. «Entre nosotros, tengo un mal presentimiento sobre la operación de hoy. Ese terreno es perfecto para lo que intentaba señalar», dijo C. «Pero al parecer mis 2000 horas de combate no sirven de nada comparadas con el software de puntería más reciente».
Se separaron en la entrada del hangar, donde C se vio acorralada por Huxley, el jefe de mantenimiento. Lo siento, mayor, dijo, sin parecer especialmente arrepentido. Sus aviones aterrizaron hoy. Revisiones de rutina. Revisiones de rutina que podrían esperar hasta mañana. Órdenes del coronel una vez que los recursos se concentraran en el paquete de ataque alfa. Se entrecerró los ojos. Mi A-10 está perfectamente operativo. No según esto, dijo Huxley, sosteniendo un formulario de mantenimiento con la firma de Westmoreland al pie. El sistema hidráulico necesita inspección. Mínimo 24 horas. Al salir del hangar, el informe meteorológico llegó a su tableta. Vientos fuertes en altura, poca visibilidad por encima de los 3.000 metros, condiciones que perjudicarían a los aviones rápidos, condiciones donde un A-10 bajo y lento destacaría en el Mesaul. Escuchó a 2 oficiales de inteligencia. El satélite detectó más antiaéreo de lo que pensábamos, susurró uno. El mando le está restando importancia. Esos F-16 deberían darse prisa, respondió el otro. Sepp miró fijamente su café. Algo no cuadraba en la operación de hoy, pero nadie escuchaba. Nadie lo hacía nunca. Se dirigió al centro de comunicaciones donde el sargento Quillin Mercer preparaba a su equipo de extracción. Mayor Blackwood, asintió respetuosamente. A diferencia de muchos, Mercer había visto de cerca una A-10 en acción durante un despliegue anterior. He oído que no participará en esta ocasión. No por decisión propia, respondió Cefe. Ha visto el análisis del terreno para su punto de extracción. Mercer frunció el ceño. Solo el informe habitual. ¿Por qué? Se sacó el mapa topográfico de su tableta, señalando las características específicas. Estas 3 crestas crean una cobertura perfecta para cualquiera que quiera preparar una emboscada. Si yo fuera una fuerza opuesta, colocaría armas pesadas aquí, aquí y aquí. Eso crearía campos de fuego entrelazados, dijo Mercer lentamente. Exactamente. Y los aviones rápidos no pueden detenerse para reprimir ese tipo de despliegue. Harían una pasada y desaparecerían. La expresión de Mercer se ensombreció. Mantendré a mi equipo alerta. Agradezco el aviso, mayor. Solo tenga cuidado ahí fuera. Y si la cosa se pone fea, recuerda que el apoyo aéreo no se trata solo de velocidad. A veces se trata de resistencia. Mercer asintió, comprendiendo perfectamente lo que decía. Las horas transcurrieron lentamente. C se encontró en el hangar de mantenimiento, mirando su A-10. A pesar de estar en tierra, realizó sus propias comprobaciones, confirmando lo que ya sabía. El problema hidráulico era menor, algo fácil de solucionar con los procedimientos estándar previos al vuelo. Impulsivamente, subió a la cabina y repasó la secuencia de arranque sin siquiera encender los motores. Todo respondió a la perfección. Se quedó allí sentada un largo rato, con los dedos apoyados ligeramente en los controles que le resultaban más familiares que el latido de su corazón. Una voz crepitó en la radio, haciéndola sobresaltar. Era una maniobra de cambio de sentido. El paquete de ataque alfa se ha retrasado, dijo en voz baja. El tiempo es peor de lo previsto. Llevamos como mínimo 15 minutos de retraso. Westmoreland debe estar emocionado, respondió C secamente. No lo está, e información acaba de indicar un aumento de actividad en la zona de extracción. Algo no cuadra. Se sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. El equipo de Mercer ya está en ruta. Afirmativo. Demasiado tarde para llamarlos. Hubo una pausa. Escucha, Seth. Si las cosas se tuercen, ambos sabemos que avión sería perfecto para la situación. Lástima que esté en tierra. Lástima, asintió. Su mente ya corría a 1000. La comunicación terminó, dejándola sola en la cabina de su A-10, supuestamente en tierra. Miró su reloj. El equipo de Mercer se estaría acercando al punto de extracción ahora con el apoyo aéreo retrasado.
Tomó su decisión. 20 minutos después, el centro de mando estalló en un caos controlado. Lo que se suponía que sería una extracción sencilla se había convertido en todo lo contrario. Estamos inmovilizados. Fuerte resistencia. Posiciones fortificadas en 3 lados. La voz del sargento Mercer crepitó por los altavoces. Disparos acentuando sus palabras. Necesitamos apoyo aéreo inmediato. La pantalla táctica mostró la cruda realidad. El equipo de 12 personas de Mercer estaba atrapado en la misma formación de cresta que se había intentado marcar como peligrosa. Las fuerzas enemigas se habían materializado desde posiciones ocultas, superándolas en número al menos 4-1. El coronel Westmoreland se inclinó hacia el micrófono. Mantenga la posición, sargento. El apoyo aéreo está desplegando. Solo necesitamos un avión para pasar. No miró ni una sola vez a Seth, que estaba a 1 metro de distancia, observando cómo se desarrollaba el desastre, tal como ella lo había predicho. El operador del radar gritó: «Señor, el enemigo está trayendo artillería móvil desde el norte. Tiempo estimado de disparo: 7 minutos. ¿Dónde están mis aviones?», exigió Westmoreland. «El paquete de ataque Alfa aún está en prevuelo, señor. Llegada a la estación en 15 minutos. 15 minutos. El equipo de Mercer no tendría 15 minutos. Al otro lado del centro de mando, Switchback captó la atención de C. «Nunca llegarán a tiempo», articuló en silencio. «Otra transmisión desde tierra. Tenemos heridos. No podemos mantener esta posición mucho más tiempo». C salió del centro de mando mientras todos se concentraban en la pantalla táctica. Nadie notó su ausencia. Nadie lo hacía nunca. El hangar de mantenimiento estaba desierto cuando C entró. Todos se retiraron para apoyar a los F-16 y F-35, que se preparaban para un despegue de emergencia. Su A-10 estaba solo en la esquina. La etiqueta de en tierra se exhibía prominentemente en la cabina. Arrancó la etiqueta y subió por la escalerilla. Sus movimientos eran rápidos pero deliberados. Cada segundo. Contado. Ahora, en su mente, podía oír al equipo de Mercer recibiendo fuego. Prácticamente podía ver la desesperación en sus rostros mientras esperaban el apoyo aéreo que llegaría demasiado tarde. La secuencia de arranque estaba grabada en su memoria muscular tras miles de horas en la cabina. Alimentación principal, arranque de la APU, encendido del motor. El familiar ruido bajo su asiento la tranquilizaba mientras el enorme turboventilador se aceleraba. Su radio crepitaba. Aeronave no identificada. Aquí torre. No está autorizado para el arranque. Repito, apague inmediatamente. Sepp ignoró la llamada y continuó con sus comprobaciones previas al vuelo con la eficiencia de la práctica. Hidráulica verde, superficies de control respondiendo, sistemas de armas en línea. Todo lo que supuestamente estaba en tierra funcionaba a la perfección. Última advertencia. Aeronave no autorizada. Apague o se enviarán fuerzas de seguridad. Presionó el micrófono, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿Qué estaba desafiando órdenes directas? ¿Qué estaba arriesgando su carrera, posiblemente su libertad, porque algún coronel arrogante no podía ver más allá de su obsesión por la velocidad y la tecnología? En cambio, soltó él. Frenó y comenzó a rodar. La aeronave avanzaba por la pista de rodaje. «Charlie, identifícate de inmediato». La urgencia en la voz del controlador de torre casi la hizo sonreír. Durante años, había sido invisible. Ahora, de repente, todos querían saber quién era. Al acercarse al umbral de la pista, vio vehículos de seguridad a toda velocidad por la pista. Demasiado tarde. Aceleró y el A-10 respondió con su característica aceleración lenta pero decidida. Para cuando el Humvee de seguridad llegó a la pista de rodaje, ya estaba en el aire, virando bruscamente hacia el oeste, rumbo al sector 7. En el centro de mando reinaba el caos. El equipo de Mercer informaba de una tercera baja y de la disminución de la munición.
El enemigo los tenía acorralados por 3 flancos, tal como se había predicho. El coronel Westmoreland se coordinaba frenéticamente con el paquete de ataque Alfa, informando que faltaban 10 minutos para el objetivo. Señor, la voz del controlador de torre llegó por la red de mando. Tenemos una aeronave que despegó sin autorización. Un 10, matrícula 479. Westmoreland levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Ese avión está en tierra. Al parecer no, señor. Se dirige directamente al sector 7 a baja altitud. ¿Quién demonios autorizó esto? Que ese piloto se comunique por radio ahora mismo. El oficial de comunicaciones intentó repetidamente contactar con el A-10, pero solo recibió silencio. El rostro de Westmoreland se sonrojó de ira y vergüenza al comprender lo sucedido. ¿Es Blackwood, verdad?, preguntó, mirando alrededor del centro de mando. ¿Dónde está la mayor Blackwood? Nadie se había dado cuenta de su partida. Se había escabullido tan silenciosamente como siempre había existido en este comando. Inadvertida, subestimada, ignorada. Switchback dio un paso al frente. Señor, si es la mayor Blackwood, llegará al punto de extracción en aproximadamente 4 minutos. Eso es 11 minutos antes de nuestro paquete. No me importa. Está desobedeciendo órdenes. Quiero que retiren ese avión inmediatamente. Señor, interrumpió el operador de radar. Baterías antiaéreas enemigas activándose en el sector 7. Han detectado nuestro avión. La furia de Moreland dio paso momentáneamente a la preocupación. El A-10 se dirigía directamente hacia un avispero sin apoyo, sin contramedidas electrónicas, solo con su blindaje de titanio y la habilidad del piloto. En la cabina, se volaba con absoluta concentración, rozando las crestas, usando el terreno para enmascarar su aproximación. Empleaba tácticas que le habían salvado la vida en más de una docena de misiones de combate. El A-10 no era rápido, pero en estas montañas, la velocidad era menos importante que la maniobrabilidad y la capacidad de absorber el impacto. Su radio volvió a sonar. Racer 17, aquí Sierra Actual. Se le ordena abortar la misión y regresar a la base inmediatamente. Confirme. Reconoció la voz de Westmoreland, pero continuó su aproximación. El punto de extracción estaba a solo 2 minutos y su receptor de alerta de radar se iluminaba con los sistemas de objetivos enemigos. Racer 17, confirme inmediatamente o comparecerá ante un tribunal militar al regresar. Se finalmente pulsó el micrófono. Sierra Real, Racer 17, te oigo perfectamente, pero esos chicos en tierra no pueden esperar a tu rápido. Movilizadores. Cambió de frecuencia antes de que él pudiera responder, sintonizando el canal táctico del equipo de tierra. Sargento Mercer, aquí Racer 17. Entrando a su posición. Marque las prioridades de los objetivos. Hubo un momento de silencio atónito antes de que se escuchara la voz de Mercer. Tensa, con un alivio controlado. Racer 17, aquí Bravo 6. Objetivos prioritarios en las siguientes coordenadas. Nido de ametralladoras en la cuadrícula 147. Posición de mortero en la 152 y blindados aproximándose en la 160. Nos estamos quedando sin tiempo y munición. Recibido. Objetivos Bravo 6 identificados. Mantengan la cabeza baja. Peligro inminente en 30 segundos. El A-10 coronó la última cresta y Sef tenía una vista perfecta del campo de batalla. El equipo de Mercer se había refugiado en un afloramiento rocoso, rodeado por 3 lados por fuerzas enemigas. Destellos de fuego centelleaban desde múltiples posiciones en las crestas circundantes, y pudo ver al equipo de morteros preparando otra descarga. Se inclinó bruscamente y preparó su primera pasada de ataque. El enemigo notó su aproximación. Demasiado tarde, sus cañones antiaéreos giraban frenéticamente para rastrearla. La pantalla de visualización frontal de la A-10 se iluminó con los objetivos fijados cuando apretó el gatillo. El cañón GAU-8 Evenge cobró vida con un rugido,
su sonido distintivo reverberando por el valle. 750 proyectiles perforantes por minuto salieron disparados del enorme cañón, destrozando el nido de ametralladoras con una precisión devastadora. En el centro de mando, todos guardaron silencio al oír el inconfundible sonido por el canal abierto. El sonido del cañón de 1 a 10. El sonido que las tropas terrestres amaban y las fuerzas enemigas temían por encima de todos los demás. «Dios mío», susurró alguien. La pantalla táctica mostró la posición de la ametralladora desapareciendo en una nube de polvo y escombros. Sin detenerse, el A-10 se inclinó bruscamente y se alineó con el equipo de mortero. Otra ráfaga de su cañón, silenciándolos para siempre. Blindaje en la cuadrícula. 160 rompiendo cobertura, informó Mercer con urgencia. Se aproximó para su tercera incursión de ataque. El fuego antiaéreo se intensificaba, las trazadoras pasaban rápidamente sobre su cabina mientras los artilleros enemigos finalmente organizaban su respuesta. El A-10 se estremeció al impactar varias balas en su panza blindada, pero la aeronave absorbió el impacto y se mantuvo estable. Se alineó con el vehículo blindado que se aproximaba y disparó de nuevo. Las balas de uranio empobrecido perforaron su blindaje superior como si fuera papel. El vehículo se detuvo bruscamente, saliendo humo de sus escotillas. Bravo 6, aquí Racer 17. Amenazas primarias neutralizadas, marcando un corredor de extracción seguro. Lanzó una serie de marcadores de humo, creando una ruta visible para que el equipo de Mercer la siguiera hacia terreno más seguro. Al completar la incursión, su aeronave se desplomó violentamente. Las luces de advertencia parpadearon en su consola, la presión hidráulica cayó, el motor derecho estaba dañado. Recibiendo fuego, informó con calma, forcejeando con los controles para mantener un vuelo nivelado, pero aún operativa. Abajo, el equipo de Mercer ya estaba moviéndose, llevando a sus heridos por el camino que había marcado. Las fuerzas enemigas restantes estaban desorganizadas, su emboscada coordinada destrozada por el inesperado apoyo aéreo. En el centro de mando, la atmósfera se había transformado por completo. Lo que minutos antes había sido pánico, ahora era un silencio atónito mientras observaban como un piloto, el piloto al que habían dejado en tierra, el piloto al que habían ignorado, cambiaba el curso de la batalla sin ayuda de nadie. «Señor», le dijo el operador de radar en voz baja a Westmoreland. «El paquete de ataque Alfa aún está a 8 minutos, pero el equipo de extracción ya se está poniendo a salvo». El coronel Westmoreland permaneció rígido, con expresión indescifrable, mientras observaba la pantalla táctica. Los puntos que representaban al equipo de Mercer se movían con firmeza, alejándose del peligro, mientras que la aeronave solitaria continuaba volando en círculos para protegerse a pesar de sufrir daños cada vez mayores. «Las fuerzas enemigas se retiran de la zona», informó el oficial de inteligencia, incapaz de ocultar el asombro en su voz. «Se están retirando de todas las posiciones». Switchback se acercó a Westmoreland. Hizo exactamente lo que intentó decirnos en la sesión informativa. «Señor, conocía ese terreno mejor que nadie». El coronel no respondió, con la mandíbula apretada mientras observaba cómo se desarrollaba el escenario tal como se lo había predicho, excepto que en lugar de un escuadrón de cazas avanzados que llegara demasiado tarde, una sola aeronave supuestamente obsoleta lo había cambiado todo. La radio volvió a crepitar con la voz de Sepp, tranquila a pesar del peligro. «Racer 17 a Sierra. Misión cumplida. Equipo de extracción dirigiéndose a la zona de recogida secundaria. Área asegurada. Winchester con munición regresando a la base». El viaje de la 10 de regreso a la base fue todo menos tranquilo. Fuga de fluido hidráulico por múltiples perforaciones en el ala derecha, y el motor dañado luchaba por mantener una potencia constante. En circunstancias normales, se habría considerado eyectarse, pero no hoy.
Estaba decidida a regresar con su aeronave a casa para afrontar las consecuencias que le aguardaran en tierra. Su receptor de alerta de radar se iluminó de repente. «Bandidos a las 3», murmuró, iniciando instintivamente maniobras evasivas antes de reconocer las señales de la IFFF. El paquete de ataque alfa finalmente había llegado casi 15 minutos después de lo esperado. «Racer 17, aquí Switchblade. Líder», dijo la voz de Atli por la radio. «Tenemos visibilidad. Parece que deja una estela de humo y fluido hidráulico». «Afirmativo, Switchblade. Daños menores, aún puede volar». «Entendido. Tenemos órdenes de escoltarlo de regreso a la base. El coronel Westmoreland está bastante ansioso por hablar con usted». Se permitió una pequeña sonrisa. «Apuesto a que sí». La formación de vuelo se ajustó para adaptarse a su menor velocidad. 2 F-16 la flanqueaban protectoramente. A pesar de su situación, había algo casi cómico en que estos elegantes cazas supersónicos tuvieran que reducir la velocidad para mantenerse a la altura de su Bartók herido. Una representación visible de lo que acababa de suceder en el campo de batalla. La velocidad y la tecnología quedaban relegadas a un segundo plano ante la persistencia y la durabilidad. Al acercarse a la base, la torre de control la dirigió a una sección remota del aeródromo, lejos de los hangares principales. Pudo ver vehículos que ya se estaban reuniendo allí, camiones de bomberos, fuerzas de seguridad y lo que parecía ser el coche del coronel. El comité de recepción no iba a ser amable. «Racer 17, aquí la torre. Tú. Están autorizados para aterrizaje de emergencia en la pista 27», dijo el controlador, con una voz visiblemente ausente de la hostilidad de antes. «Vientos flojos y variables. Equipos de emergencia preparados. Recibido de la torre. Iniciando aproximación». El A-10 averiado descendió hacia la pista, con el tren de aterrizaje extendido temblorosamente mientras se compensaba la presión hidráulica reducida. La aeronave se desvió ligeramente con vientos cruzados, requiriendo toda su habilidad para mantenerla alineada con la línea central. A pesar de todo, realizó un aterrizaje de manual. El robusto tren de aterrizaje de la A-10 absorbió el impacto mientras detenía la aeronave cerca de los vehículos que la esperaban. Completó su lista de verificación de apagado metódicamente, negándose a apresurarse, a pesar del comité de bienvenida que la esperaba afuera. Solo cuando todo estuvo bien asegurado, se quitó el casco y abrió la cabina. El calor del desierto la golpeó de inmediato, junto con el olor a fluido hidráulico y metal caliente. Mientras bajaba por la escalerilla, se preparó para las fuerzas de seguridad que seguramente la estarían esperando para escoltarla directamente al puente. En cambio, se encontró con algo completamente inesperado. Una multitud se había reunido más allá del perímetro de seguridad. Mantenimiento, tripulaciones, pilotos, personal de apoyo, gente que normalmente no le prestaba atención, observaban en silencio. Y al borde de la pista estaba el equipo de la sargento Mercer, que llegó en helicóptero de transporte mientras ella aún estaba en el aire. Formaron una fila, maltrechos y vendados, pero vivos, los 37. El coronel Westmoreland se dirigió hacia ella con el rostro rígido, flanqueado por el oficial ejecutivo de la base y el auditor de cuentas. Era el final de su carrera, posiblemente el comienzo de un tribunal militar. Enderezó la espalda y se preparó para afrontar las consecuencias de sus actos. Pero antes de que Westmoreland pudiera alcanzarla, el sargento Mercer dio un paso al frente. Su uniforme estaba roto y manchado de sangre. Su rostro manchado de suciedad y sudor, pero su mirada era clara y concentrada. «Mayor Blackwood», dijo, y su voz resonó por toda la pista. 37 vidas. Eso es lo que salvó hoy. La declaración quedó suspendida en el aire, simple e innegable. «Nosotros». Morland se detuvo, atrapado entre el protocolo y la realidad que tenía ante sí. Un equipo rescatado que debería haber sido diezmado y el piloto que había desobedecido las órdenes de salvarlos. Durante un largo momento,
Nadie habló. Entonces, para sorpresa de todos, el equipo de Mercer alzó las manos al unísono y saludó. No al coronel, sino a Seth. Uno a uno, la multitud tras la línea de seguridad siguió su ejemplo hasta que casi todos los presentes rindieron honores al piloto que había permanecido invisible durante tanto tiempo. Westmoreland miró de las tropas que saludaban a Seth, con expresión contradictoria. El protocolo exigía que la arrestara de inmediato. Las normas eran claras sobre los vuelos no autorizados y la desobediencia a órdenes directas. Pero la prueba de su juicio estaba justo delante de él, viva y respirando porque había actuado cuando nadie más podía hacerlo. Finalmente, hizo algo que nadie esperaba. Simplemente asintió. No fue un saludo, ni un perdón, sino un reconocimiento. Era lo más cercano al respeto que era capaz de ofrecer. Mayor, dijo con rigidez, preséntese en mi oficina mañana a las 8:00. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, dejando a C de pie junto a su maltrecha aeronave mientras la multitud se dispersaba. La ausencia de un castigo inmediato fue bastante sorprendente, pero el gesto de asentimiento fue algo que recordaría durante días. Del coronel Westmoreland, fue prácticamente una declaración de admiración. El teniente Atlee se acercó mientras las fuerzas de seguridad se retiraban. Menuda Seth volando. Solo hago mi trabajo, respondió. El trabajo que sigo intentando recordarles a todos que sigue siendo importante. Después de hoy, no creo que nadie necesite que se lo recuerden. Echó un vistazo a su aeronave, observando los daños. ¿Qué tan grave es? Volverá a volar. Se necesitan más que unas pocas balas para mantener a un Bartog en tierra. Atlee sonrió y luego bajó la voz. Hablando de estar en tierra, hay algo que deberías saber. Vuelve aquí. Le entregó un portapapeles de mantenimiento. Según los registros oficiales, tu A-10 no ha despegado hoy. El registro de mantenimiento muestra que estuvo en reparaciones hidráulicas durante toda la operación. Observó el registro de mantenimiento falsificado, reconociendo el riesgo que corría Atlee. ¿Por qué haría esto? Porque algunas reglas importan más que otras. Salvar esas vidas fue la decisión correcta, aunque no fuera la reglamentaria. Retrocedió un paso y ofreció un saludo informal. Nos vemos mañana en la reunión informativa, mayor. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el aeródromo, Seth permaneció junto a su avión, recorriendo con la mano el fuselaje de la tarjeta de batalla. El A-10 había demostrado su valía una vez más hoy, como lo había hecho innumerables veces antes. Lento, sin glamour, pero justo lo que se necesitaba cuando había vidas en juego. Pensó en el asentimiento del coronel, ese pequeño gesto que lo decía todo. No era una disculpa ni una aprobación explícita, sino un reconocimiento. Después de años de ser ignorada, eso significaba algo. A la mañana siguiente, la encontró de vuelta en la pista de vuelo al amanecer, como todos los días. Pero algo era diferente. Un equipo de mantenimiento ya estaba trabajando en su A-10, con prioridad durante la noche. Buenos días, mayor. El jefe de tripulación la llamó. El coronel quiere que este avión esté operativo para el mediodía. Ella asintió, sorprendida. ¿Algún motivo en particular? Nuevo informe de misión a las 13. Su nombre figura en la lista como jefe de apoyo aéreo. Estaba revisando el cañón cuando una sombra se proyectó sobre la pista. El coronel Westmoreland estaba allí, con las carpetas de la misión en la mano. Mayor Blackwood, dijo con rigidez. Necesito un especialista en CAS para la operación de mañana. Sin disculpas, sin discursos grandilocuentes, solo un reconocimiento profesional, finalmente, de lo que siempre había sido cierto. Terreno similar al de ayer. Múltiples formaciones de crestas, visibilidad limitada para los aviones rápidos. Le entregó la carpeta de la misión. Quiero que su evaluación se incorpore a la fase de planificación. Sí, señor, respondió ella, con expresión neutral, a pesar de la sorpresa. Mientras se alejaba,
Se notó algo nuevo. Pintura fresca bajo la cabina. Su nombre oficialmente restaurado junto con una nueva marca de registro de la misión. Alguien se había tomado el tiempo de actualizarla durante la noche, reconociendo la acción de ayer a pesar de los registros falsificados. A lo lejos, vio al equipo del sargento Mercer subiendo a un transporte para regresar al cuartel general. Mercer la vio al otro lado de la pista y levantó la mano en un saludo deliberado, que ella correspondió con igual precisión. Algunas victorias se medían en objetivos enemigos destruidos, otras en vidas salvadas, y algunas, quizás las más significativas, en el silencioso reconocimiento que llegaba tras años de ser destituida. El A-10 volvería a volar mañana, ya no invisible, ya no pasado por alto, y ella también. A su alrededor, la base cobraba vida, el ritmo diario de las operaciones militares se reanudaba. Pero la dinámica había cambiado de repente. La gente asentía al pasar, reconociendo su presencia cuando antes podrían haberla ignorado. Se metió la carpeta de la misión bajo el brazo y echó un último vistazo a su avión antes de prepararse para la sesión informativa. El sol se reflejaba en el nombre recién pintado bajo la cabina, Mayor Seth Blackwood con el indicativo Racer debajo. A veces, las declaraciones más contundentes se hacían sin mediar palabra. A veces, la mayor victoria era simplemente ser vista. Finalmente, ¿para quién exactamente eres?